Esa Navidad, vi a la suegra de mi hija regalarle un uniforme de sirvienta. Y oí a mi yerno decir, riendo entre dientes, perfecto para ti, Elena. Es lo que mejor sabes hacer. Esa humillación descarada de mi hija me dolió más de lo que ninguno de ellos podía imaginar. Lo que no sabían era que, mientras se burlaban y nos humillaban delante de todos, yo guardaba un secreto. Un secreto sobre el terreno que mi millonaria suegra acababa de presumir de haber comprado. Pero esa noche, cuando tomé los documentos y los puse sobre la mesa, sus sonrisas se transformaron en asombro en segundos. Pero algo mucho peor se revelaría poco después. Me llamo Magdalena. Tengo 65 años y una vida entera marcada por el trabajo duro en el campo. Nací en una zona rural donde la pobreza no era excepción sino regla. Mis padres eran campesinos. Yo crecí entre cosechas, animales y días que empezaban antes del amanecer. No tuve educación formal más allá de la primaria. Pero aprendí algo más valioso, dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, me la iba a quitar. Tuve una sola hija. Elena. La luz de mi vida. Su padre murió cuando ella tenía 8 años. Un accidente con la maquinaria agrícola. Me quedé viuda, sin educación, con una niña que alimentar. Pero no me rendí. Trabajé en lo que fuera. Cosecha. Limpieza. Venta de comida. Cuidado de animales. Todo lo necesario para que mi Elena estudiara. Para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Y lo logró. Elena era inteligente. Brillante. Estudió con becas. Se graduó de contadora. Consiguió trabajo en una empresa importante en la capital. Yo estaba tan orgullosa. Mi hija había roto el ciclo de pobreza. Había salido del campo. Había logrado lo que yo solo pude soñar. Hace 5 años, Elena conoció a Artur. Un joven bien parecido, educado, de familia acomodada. Al principio me alegré. Mi hija merecía un buen hombre. Alguien que la valorara. Que la cuidara. Lo que no sabía entonces era que Artur escondía algo. Algo oscuro detrás de esa sonrisa perfecta. La historia de Artur era particular. Él había perdido a sus padres en un accidente de auto cuando tenía 18 años. Quedó bajo tutela de su tía Ivete, una mujer rica y fría que lo crió los últimos años. Pero antes de eso, durante su adolescencia, Artur había pasado temporadas en el campo con unos primos. Y ahí, justamente ahí, conoció a Elena. Fueron amigos de niños. Se reencontraron años después en la ciudad. Cuando empezaron a salir, Artur venía seguido a visitarme. Comía en mi mesa humilde. Aceptaba mi comida simple. Se reía de mis historias del campo. Parecía genuino. Parecía bueno. Doña Magdalena, me decía, usted me recuerda a tiempos más simples. Más reales. Yo le creía. Tonta de mí. La boda fue hace 3 años. Fue elegante. En la ciudad. Con gente que yo no conocía. La familia de Artur, encabezada por su tía Ivete, eran personas de dinero. Negocios. Inversiones. Propiedades. Todo lo que nosotros nunca tuvimos. Y desde el primer momento, me miraron como si fuera barro en sus zapatos caros. Ivete era especialmente cruel. Una mujer de 60 años, delgada, elegante, con joyas caras y mirada de hielo. Me saludó en la boda con 2 besos falsos. Así que usted es la madre de Elena. Qué pintoresco su vestido. Pintoresco. Código para ridículo. Para fuera de lugar. Para pobre. Después de la boda, las visitas de Elena se espaciaron. Al principio venía cada mes. Gracias por seguirme en Lágrimas de una Madre. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Luego cada 3 meses. Luego solo en ocasiones especiales. Y cada vez que venía, la notaba diferente.
Más callada. Más delgada. Más apagada. ¿Estás bien, hija?, le preguntaba. Sí, mamá. Solo cansada del trabajo. Pero yo sabía que era más que eso. Hace 6 meses, vendí mis animales. Era lo último que me quedaba del campo. Con ese dinero y algunos ahorros de toda la vida, decidí hacer algo. Algo grande. Un conocido me habló de un terreno en venta. Era grande. 20 hectáreas. En las afueras de la ciudad. La zona estaba desarrollándose. Cómprelo, doña Magdalena, me aconsejó. En unos años valdrá el triple. No sabía nada de inversiones. Pero confié. Vendí todo. Junté $50,000. Era mi fortuna entera. Y compré el terreno. Lo puse a mi nombre. Era para Elena. Su herencia. Su seguridad. Nunca se lo dije. Quería que fuera sorpresa. Algo que le daría cuando realmente lo necesitara. Este año, cuando se acercaba Navidad, Elena me llamó. Mamá, Artur y su familia quieren que pases Navidad con nosotros. Mi corazón saltó. Finalmente me incluían. Finalmente me aceptaban. ¿Estás segura, hija? Sí, mamá. Por favor, ven. Te necesito aquí. Algo en su voz sonaba urgente. Desesperado. Pero lo atribuí a emoción. Viajé a la ciudad el 23 de diciembre. Llegué a la casa de Artur y Elena. Era enorme. Moderna. En un vecindario elegante. Muy diferente a mi casita de campo. Toqué el timbre con manos temblorosas. Elena abrió. Estaba más delgada. Con ojeras. Cuando me abrazó, sentí sus huesos. Hija, ¿qué te pasa? Nada, mamá. Solo he estado ocupada. Pero sus ojos decían otra cosa. Entré a la casa. Era fría. Hermosa pero fría. Como museo. Sin alma. Sin calidez. Artur apareció desde la cocina. Doña Magdalena. Bienvenida. Su saludo fue formal. Distante. Ya no era el joven cálido que comía en mi mesa. Era otra persona. Alguien que apenas reconocía. Esa noche fue incómoda. Cenamos los 3. Artur hablaba de su trabajo. De inversiones. De negocios. Elena apenas comía. Yo intentaba conversar pero mis palabras caían en vacío. ¿Y cómo está el campo, doña Magdalena?, preguntaba Artur con tono que sugería que realmente no le importaba. Bien. Ya no tengo animales. Vendí todo. Ah. Interesante. Y seguía con su comida. Me dieron el cuarto de visitas. Pequeño pero cómodo. Esa noche no pude dormir. Algo estaba mal. Muy mal. Escuché voces. Artur y Elena discutiendo en voz baja. No puedo más, decía Elena. Puedes y lo harás, respondía Artur con voz dura. Mañana viene mi familia. Y te comportarás. ¿Entendido? Silencio. Luego sollozos apagados. A la mañana siguiente, 24 de diciembre, la casa se transformó. Decoradores llegaron temprano. Cocineros. Meseros. Todo para la gran cena familiar. Yo me sentía fuera de lugar. Elena corría de un lado a otro ayudando. Más como empleada que como dueña de casa. Elena, ¿necesitas ayuda? No, mamá. Tú descansa. Pero su tono era tenso. Asustado. A las 6 de la tarde, la familia de Artur empezó a llegar. Primero llegó Ivete. Vestida elegante. Con chofer. Con actitud de reina.
Me saludó con un asentimiento frío. Magdalena. Qué sorpresa verla aquí. No dijo, qué gusto. Dijo, qué sorpresa. Como si no debiera estar ahí. Luego llegaron los hermanos de Arthur con sus esposas. Dos parejas elegantes. Exitosas. Que me miraban como bicho raro. Así que usted es la mamá de Elena. La del campo. Sí, respondí con dignidad. Del campo. Donde trabajé toda mi vida para que mi hija estudiara y llegara donde está. Mi respuesta los hizo parpadear incómodos. La cena comenzó. Mesa larga. Mantel caro. Vajilla fina. Yo estaba sentada en una esquina. Lejos de Ivete que presidía como matriarca. Arthur estaba a su lado. Elena servía. Literalmente servía. Traía platos. Llenaba copas. Como mesera en su propia casa. Elena, siéntate, le dije. Enseguida, mamá, respondió sin mirarme. Durante la cena, las conversaciones giraban alrededor de negocios. Inversiones. Propiedades. Ivete dominaba. Este año adquirí 3 propiedades más, decía orgullosa. Mi portafolio está creciendo exponencialmente. Los demás la felicitaban. Arthur la miraba con adoración. Elena era invisible. Después del plato principal, llegó el momento de los regalos. Todos habían traído algo. Regalos caros envueltos perfectamente. Ivete repartía como Santa Claus. A Arthur le dio un reloj caro. A los hermanos, botellas de vino añejo. A las esposas, joyería. Y entonces, miró a Elena. Elena, querida, dijo con sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tengo algo especial para ti. Extendió una caja grande envuelta en papel rojo brillante. Elena la tomó con manos temblorosas. Todos miraban expectantes. Elena abrió despacio. Sacó el contenido. Y se quedó congelada. Era un uniforme. Un uniforme completo de empleada doméstica. Blanco con delantal negro. Cofia incluida. El silencio fue absoluto. Luego, Ivete habló. Para que no olvides tu lugar, querida. Después de todo, vienes del campo. De gente que sirve. Esto te queda perfecto. La mesa explotó en risas. Risas crueles. Arthur rió más fuerte que todos. Perfecto para ti, Elena. Es lo que mejor haces. Elena se puso roja. Sus manos temblaban sosteniendo el uniforme. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Y yo sentí que el mundo se detenía. De hecho, continuó una de las cuñadas, deberías ponértelo ahora. Servirnos el postre vestida así. Sería divertidísimo. Más risas. Arthur aplaudía. Excelente idea. Ven, Elena. Ponte tu nuevo uniforme. Se levantó para agarrarla del brazo. Yo también me levanté. Basta. Mi voz salió más fuerte de lo esperado. Todos se volvieron hacia mí. Esto no es gracioso. Esto es cruel. Están humillando a mi hija en su propia casa. Ivete me miró con desdén. Magdalena, esto no le incumbe. Es un regalo entre familia. Ella es mi familia, dije con voz temblorosa de rabia. Y no voy a permitir que la traten así. Arthur se acercó. Su rostro cambió. Ya no había risas. Solo frialdad. Desprecio. Se paró frente a mí. Su cara a centímetros de la mía. Aquí, señora, dijo con voz baja y amenazante, usted solo habla cuando yo lo permita. Esta es mi casa. Y en mi casa, mi esposa hace lo que yo digo. ¿Entendido? El miedo me paralizó por un segundo. Este no era el Arthur que conocí.
Este era un monstruo. Miré a Elena. Ella temblaba. Lloraba en silencio. Con la cabeza agachada. Derrotada. Y entendí. Esto no era la primera vez. Esto había estado pasando por meses. Tal vez años. Mi hija vivía un infierno. Y yo había estado ciega. Me senté lentamente. Arthur regresó a su lugar victorioso. Yvette sonreía satisfecha. Y la cena continuó como si nada. Elena se levantó y fue al baño. Cuando regresó, tenía los ojos rojos pero secos. Se sentó y no volvió a mirar a nadie. Yo hervía por dentro. Pero no sabía qué hacer. No todavía. Después del postre, Yvette pidió atención. Quiero compartir algo emocionante, anunció. Este año hice mi mejor inversión. Finalmente cerré un trato que estuve persiguiendo por meses. Todos la miraban interesados. Compré un terreno. 20 hectáreas en las afueras. En zona de desarrollo. Voy a construir un condominio de lujo. Será mi proyecto más grande. Mi corazón comenzó a latir rápido. 20 hectáreas. Afueras. Zona de desarrollo. ¿Dónde exactamente?, pregunté con voz que intentaba sonar casual. Yvette me miró sorprendida de que hablara. En el sector norte. Cerca del nuevo centro comercial. ¿Por qué? Curiosidad, mentí. Pero ya sabía. Era mi terreno. El terreno que compré hace 6 meses. Yvette continuó emocionada. El dueño original era difícil de rastrear. Pero mi abogado encontró un intermediario. Cerramos el trato hace 2 semanas. Las escrituras están en proceso. Para marzo, comenzamos construcción. Sonreía victoriosa. Como si hubiera ganado el premio mayor. Pero había un problema. Un problema grande. Ese terreno no estaba en venta. Yo nunca autoricé ninguna transacción. Lo que significaba que alguien la había estafado. Alguien le vendió algo que no le pertenecía. Y ella, en su arrogancia, no verificó correctamente. Probablemente creyó que por ser gente del campo, los papeles no estarían en orden. Una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea terrible. Hermosa. Justa. Tenía los documentos originales en mi bolso. Siempre los cargo. Por seguridad. Por costumbre. Y ahora, esos documentos se habían convertido en mi arma. En la forma de rescatar a mi hija y destruir a quienes nos humillaron. Interesante, dije con calma. ¿Ya tiene las escrituras definitivas? Yvette me miró extrañada de que siguiera hablando. Están en proceso con el notario. Pero el contrato está firmado. El terreno es mío. Su tono dejaba claro, no discutas conmigo, campesina ignorante. Me levanté despacio. Todos me miraron. Fui a mi bolso que estaba en la sala. Saqué una carpeta manila vieja. Regresé a la mesa. Y con calma deliberada, puse la carpeta frente a Yvette. Ábrala, dije con voz tranquila. Yvette me miraba como si estuviera loca. ¿Qué es esto? Ábrala y verá. Lo hizo con expresión de fastidio. Sacó los documentos. Comenzó a leer. Su expresión cambió. De fastidio a confusión. De confusión a incredulidad. De incredulidad a horror. Esto no puede ser, murmuró. Arthur se acercó. Leyó por encima de su hombro. También palideció. ¿Qué pasa?, preguntó uno de los hermanos. Yvette no podía hablar. Yo hablé por ella. Esos son los documentos originales del terreno que ella dice haber comprado. Las escrituras están a mi nombre. Magdalena Torres Campos. Comprados y pagados hace 6 meses. Registrados legalmente.
Sin intermediarios. Sin ventas autorizadas. Hice una pausa dejando que las palabras cayeran. Quien le vendió ese terreno, doña Ivette, la estafó. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Todos miraban entre los documentos, Ivette y yo. Finalmente, Arthur encontró su voz. Eso es imposible. Tiene que ser un error. Una falsificación. Me miró con desprecio. Usted no tiene dinero para comprar terrenos. No sea ridícula. No tenía dinero, lo corregí. Pero trabajé toda mi vida. Ahorré. Vendí mis animales. Y cuando tuve oportunidad, invertí inteligentemente. Algo que al parecer ustedes, con todo su dinero y educación, no supieron hacer. Porque verificar la propiedad antes de comprar es inversión básica. Ivette seguía leyendo los documentos. Sus manos temblaban. Tiene que haber un error. Mi abogado verificó todo. Me aseguró. Su abogado la engañó, dije sin compasión. O el intermediario lo engañó a él. De cualquier forma, ese terreno es mío. Siempre lo fue. Y nunca lo vendí. Ni lo venderé. Porque es la herencia de mi hija. Arthur se volvió hacia Elena. ¿Tú sabías esto? Elena negó con la cabeza. Se veía tan sorprendida como todos. No, mamá nunca me dijo. Porque iba a ser sorpresa, expliqué. Para cuando realmente lo necesitaras. Pero creo que ese momento es ahora. Me volví hacia Elena. Hija, levántate. Toma tus cosas. Nos vamos. Elena me miraba con ojos grandes. Asustados. Mamá, no puedo. Sí puedes. Y lo harás. Hoy termina tu esclavitud. Hoy dejas de ser sirvienta en tu propia casa. Hoy recuperas tu dignidad. Arthur explotó. No va a ningún lado. Es mi esposa. Esta es mi casa. Se acercó a Elena amenazante. Yo me interpuse. Si la tocas, dije con voz de acero, te arrepentirás. Porque no solo tengo ese terreno. Tengo algo más. Tengo evidencia. ¿Evidencia de qué? Preguntó Ivette recuperando algo de compostura. De todo, respondí mirándola directo. De cómo han tratado a Elena. De los abusos. De la humillación constante. Mi hija ha estado grabando. Llamadas. Conversaciones. Mensajes. Todo. Era mentira. Pero apostaba a que Elena tenía al menos algo. Y por su expresión, acerté. Elena me miró sorprendida. Luego entendió. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Tengo todo, dijo con voz más firme. Cada insulto. Cada orden. Cada humillación. Meses de evidencia. No sé si era verdad completamente. Pero su actuación fue perfecta. Y ellos le creyeron. Arthur palideció. Elena, no seas estúpida. Borra eso ahora. No, dijo Elena. Y por primera vez en meses, tal vez años, su voz sonó fuerte. No voy a borrar nada. Voy a usarlo. Voy a demostrar quién eres realmente. ¿Qué clase de monstruo eres? Ivette intentó tomar control. Cálmense todos. Esto se puede resolver civilizadamente. Magdalena, seguramente podemos llegar a un acuerdo sobre el terreno. Y Elena, querida, estás exagerando. Fue solo una broma. Un regalo divertido. No tienes que. ¿Broma? Interrumpió Elena. Su voz subía. ¿Me haces servir a tu familia como empleada y lo llamas broma? ¿Me regalas un uniforme de sirvienta frente a todos y es divertido? ¿Me golpeas cuando no obedezco y eso también es broma? La última frase cayó como bomba.
¿Te golpea?, pregunté con voz peligrosamente baja. Elena tenía lágrimas. No siempre. Solo cuando me porto mal. Cuando no hago las cosas como él quiere. Cuando hablo de más. Cuando se quebró. Miré a Arthur. Él intentaba verse indignado. Eso es mentira. Nunca la he tocado. Muéstraselo, le dije a Elena. Ella dudó. Luego, despacio, se levantó la manga. En su brazo había moretones. Viejos y nuevos. Diferentes tonos. Evidencia clara de golpes repetidos. El cuarto explotó. Uno de los hermanos se levantó. Arthur, ¿qué carajos? Las cuñadas miraban horrorizadas. Incluso Ivete se veía incómoda. Eso fue un accidente, tartamudeó Arthur. Ella se calló. Me empujaste, corrigió Elena. Contra la mesa. Porque quemé tu cena. Y otra vez contra la pared, continuó ganando valor, porque llegué tarde del trabajo. Y otra vez en las escaleras porque no limpié el baño a tiempo. Con cada confesión, se ponía más derecha. Más fuerte. Como si años de peso se desprendieran de sus hombros. Arthur intentó acercarse a ella. Elena, cállate. No sabes lo que dices. Yo me interpuse otra vez. No te le acercas. Nunca más. Me volví hacia Ivete. ¿Y usted? Usted lo sabía. Lo permitió. Porque para usted, mi hija era menos. Una campesina que no merecía respeto. Ivete no negó. Solo me miró con odio frío. Gente como ustedes, dijo con veneno, debería saber su lugar. Debería agradecer que familias como la nuestra las acepten. Elena debería estar feliz de ser parte de esto. De tener esta casa. Este estatus. ¿Este estatus? Me reí sin humor. ¿El estatus de ser golpeada? ¿De ser humillada? ¿De ser tratada como sirvienta? Negué con la cabeza. Mi hija no necesita este estatus. Tiene algo mejor. Tiene dignidad. Tiene educación. Tiene un terreno que vale casi $500,000. ¿Qué tiene su precioso sobrino además de deudas y una reputación que voy a destruir? Eso llamó la atención de todos. ¿Deudas?, preguntó uno de los hermanos. Miré a Arthur. ¿No les contaste? ¿No les dijiste que perdiste todo en inversiones malas? ¿Que esta casa está hipotecada? ¿Que vives del dinero de Elena? Arthur se puso rojo. Eso no es, tú no sabes. Lo sé todo, mentí otra vez. Pero su reacción lo confirmó. Elena me miró. ¿Es verdad? Arthur no respondió. Uno de los hermanos habló. Arthur, ¿es verdad? ¿Estás en quiebra? El silencio de Arthur lo dijo todo. Ivete lo miró con decepción. Arthur, me dijiste que todo estaba bien. Que no necesitabas ayuda. ¿Qué? Necesitaba el terreno, admitió Arthur finalmente. Iba a ser mi salvación. Íbamos a construir el condominio. Venderlo. Salir de las deudas. Por eso presioné a mi tía para que lo comprara. Pero si ella no es realmente la dueña. Se volvió hacia mí desesperado. Véndamelo. Se lo compro. Al precio que quiera. No, dije simplemente. Ese terreno no es para ti. Es para Elena. Para su futuro lejos de ti. Me volví hacia mi hija. Vámonos. Ahora. Elena asintió. Se levantó. Arthur intentó detenerla. Yo saqué mi teléfono. Si la tocas, llamo a la policía. Y les muestro todas las evidencias. Y créeme, con lo que tengo, no solo pierdes a Elena.
pierdes tu libertad. Artur se detuvo. Elena corrió escaleras arriba. Regresó 5 minutos después con una maleta. Solo lo esencial. Volveré por el resto con la policía, dijo. Su voz ya no temblaba. Artur intentó una última vez. Elena, no seas tonta. Sin mí no eres nada. Sin esta familia no tienes nada. Elena lo miró. Y por primera vez en años, sonrió. Tengo a mi madre. Tengo un terreno. Tengo dignidad. Tengo futuro. Tú no tienes nada de eso. Y caminó hacia la puerta. Yo la seguí. En la puerta, me volví una última vez. Feliz Navidad, dije con ironía. Disfruten su cena. Y su uniforme de empleada. Tal vez lo necesiten ustedes cuando pierdan todo. Salimos a la noche fría. Elena lloraba pero también sonreía. La abracé. Ya pasó, hija. Ya pasó. Gracias, mamá. Gracias por salvarme. Siempre, mi hija. Siempre. Llamamos un taxi. Nos fuimos a un hotel. Y esa noche, por primera vez en años, Elena durmió en paz. A la mañana siguiente, Navidad, Elena y yo despertamos temprano. Necesitábamos actuar rápido. Mamá, dijo Elena mientras desayunábamos en la cafetería del hotel, necesito contarte todo. Todo lo que he vivido estos años. Y lo hizo. Me contó cómo Artur cambió después de la boda. Cómo Ivete lo envenenó contra ella. Cómo gradualmente la fue aislando de mí, de sus amigos, de todos. Me contó de los golpes que empezaron, suaves. Empujones. Jalones de cabello. Luego escalaron. Bofetadas. Puñetazos en lugares que la ropa cubría. Me contó de la humillación constante. Cómo la hacía servir a su familia. Cómo la obligaba a limpiar obsesivamente. Cómo controlaba su dinero, sus llamadas, sus movimientos. ¿Por qué no me dijiste?, pregunté con el corazón roto. Tenía miedo, admitió. Artur amenazaba con lastimarte si yo hablaba. Decía que tenía contactos. Que podía hacerte daño. Y yo te creía. Las lágrimas corrían por su rostro. Perdóname, mamá. Debí ser más fuerte. No, la detuve. Tú eres la más fuerte. Sobreviviste. Y ahora vamos a asegurarnos de que él pague. Llamé a un abogado que un conocido me recomendó. Licenciado Mendoza. Especialista en violencia doméstica. Nos reunimos con él esa misma tarde de Navidad. Le mostramos todo. Los moretones de Elena. Los mensajes que sí tenía guardados. Evidencia de transferencias de su cuenta a la de Artur. Facturas de la casa todas a nombre de ella mientras él no contribuía. El licenciado escuchaba serio. Tienen un caso sólido, dijo. Muy sólido. Podemos proceder con divorcio exprés por violencia. Y también demanda civil por daños. Quiero más que eso, dije. Quiero que enfrente cargos criminales. El licenciado asintió. Con esta evidencia, podemos presentar cargos por violencia doméstica. Son años de prisión potencialmente. Elena dudó. No sé si quiero. Él te golpeó, le recordé suavemente. Repetidamente. Si no paga ahora, lo hará a la próxima mujer. ¿Quieres eso en tu conciencia? Elena respiró hondo. No. Tienes razón. Procedamos. Esa tarde presentamos las denuncias. Violencia doméstica. Abuso económico. Control coercitivo. Todo respaldado con evidencia. La policía emitió orden de restricción inmediata. Artur no podía acercarse a Elena. Y comenzaron investigación criminal. Mientras tanto, me enfoqué en el asunto del terreno. Contraté otro abogado,
especialista en bienes raíces. Licenciado Torres. Le mostré mis documentos. Le conté sobre la compra de Ivete. Él investigó. Resultó que un intermediario corrupto le había vendido documentos falsos a Ivete. Ella había pagado $300,000 por escrituras que no valían nada. Puede demandarla por ocupación ilegal si intenta tomar posesión, me aconsejó el licenciado Torres. Y puede demandar al intermediario por fraude. Recuperar su dinero. Pero eso toma tiempo. No me importa el tiempo, dije. Solo quiero asegurarme de que ese terreno sigue siendo mío. Y de Elena. Los días siguientes fueron caóticos. Artur intentó contactar a Elena cientos de veces, violando la orden de restricción. Cada intento era evidencia adicional. Ivete también llamaba. Dejaba mensajes amenazantes. Hablaba de demandas. De destruir nuestras reputaciones. De hacer nuestras vidas imposibles. Pero ella tenía su propio problema. Cuando la noticia de la estafa del terreno se difundió, sus socios empezaron a dudar. ¿Cómo una inversionista, experta, cayó en fraude tan obvio? Su reputación tambaleaba. Y cuando se supo que su sobrino golpeaba a su esposa y ella lo sabía, empeoró. Ivete Soto, cómplice de abuso doméstico, titulaban algunos blogs de chismes sociales. Su círculo elegante empezaba a cerrarle las puertas. Una semana después de Navidad, recibimos citación para audiencia preliminar. Artur estaba siendo formalmente acusado de violencia doméstica. Tenía que presentarse ante el juez. Elena y yo fuimos a la corte. Él estaba ahí con un abogado caro. Nos miró con odio puro. La audiencia fue rápida. El juez revisó la evidencia. Los moretones fotografiados. Los mensajes. Los testimonios. Señor Artur Medina, dijo el juez con voz grave, las acusaciones contra usted son serias. Muy serias. ¿Cómo se declara? El abogado habló por él. Inocente, su señoría. Mi cliente niega todas las acusaciones. El juez miró directamente a Artur. Las fotografías no mienten, señor Medina. Ni los registros médicos. Su esposa tiene documentación de 3 visitas a emergencias en 2 años. Todas con lesiones consistentes con agresión física. Artur se puso rojo pero no respondió. La orden de restricción permanece, continuó el juez. Y programamos juicio para dentro de 2 meses. Fianza establecida en $50,000. Artur no tenía 50,000. Sus hermanos se miraron incómodos. Ivete estaba en la sala. El juez la miró. ¿Es usted familiar del acusado? Soy su tía, respondió con la barbilla en alto. Entiendo que hay evidencia de que usted presenció algunos de los incidentes de abuso. ¿Es correcto? Ivete palideció. Yo, no presencié nada directamente. Pero sabía, la interrumpió el fiscal. Múltiples testigos declaran que la señora Soto hacía comentarios despectivos sobre la víctima. Que la obligaba a servir como empleada. Que participó en su humillación pública. El fiscal nos miró. De hecho, tenemos evidencia en video del incidente de Navidad. Mi corazón saltó. ¿Video? Elena me miró igual de sorprendida. El fiscal explicó. Uno de los invitados a la cena grabó parte del evento. Inicialmente para redes sociales. Pero cuando supo de las acusaciones, nos lo entregó. Reprodujo el video en la pantalla de la corte. Ahí estaba. El momento en que Ivete le dio el uniforme a Elena. Las risas. El comentario de Artur. Todo grabado. La sala se quedó en silencio. El juez miraba la pantalla con expresión sombría. Esto es despreciable, dijo finalmente. Miró a Ivete. Señora Soto, está siendo citada como testigo. Y potencialmente como cómplice. No abandone la ciudad.
Ivete se puso de pie indignada. Yo no hice nada ilegal. Contribuir a un ambiente abusivo es participar en el abuso, respondió el juez firmemente. Espere instrucciones de la fiscalía. Ivete salió furiosa. Artur fue llevado de regreso a la celda hasta que pagara fianza. Que no podía pagar. Salimos de la corte victorias pero agotadas. ¿Quién grabó eso?, preguntó Elena. No lo sé, admití. Pero gracias a Dios que lo hizo. Esa noche, uno de los hermanos de Artur nos contactó. Javier. Él había sido quien entregó el video. Quiero disculparme, dijo cuando nos reunimos en el café. Por no hacer nada esa noche. Por reírme. Por ser parte de eso. ¿Por qué entregaste el video?, preguntó Elena. Javier bajó la mirada. Porque tengo una hija. Y cuando la vi esa noche, imaginé que alguien le hiciera eso a ella. Y me di cuenta de que fui parte del problema. ¿Qué si no hago algo ahora? ¿Qué clase de hombre soy? Tenía lágrimas. Artur es mi hermano. Pero lo que hizo está mal. Y merece pagar. Le agradecimos. Javier también nos dio información útil. Artur está desesperado. Sin dinero para la fianza. La casa está en proceso de embargo. Ivete le dio la espalda. Está solo. Y sé que está considerando huir. Esa información la pasamos a la policía. Aumentaron vigilancia. Artur no iría a ningún lado. Mientras el caso criminal avanzaba, también procedimos con el divorcio. El licenciado Mendoza presentó demanda con todas las evidencias. Pedimos la casa, que estaba a nombre de Elena, todos los activos compartidos, y compensación por daños emocionales y físicos. Artur intentó pelear pero no tenía recursos. Sin Ivete apoyándolo, estaba indefenso. La audiencia de divorcio fue 3 semanas después. Artur se veía demacrado. Había estado en prisión todo ese tiempo porque no consiguió fianza. El juez revisó el caso. Esto es claro, dijo. Divorcio concedido. La casa y todos los activos van para la señora Elena. El señor Artur no recibirá nada. Además, debe compensación de $100,000 por daños. Artur explotó. No tengo 100,000. No tengo nada. Entonces trabajará para pagarlos, respondió el juez sin simpatía. O irá a prisión por desacato. Su elección. Artur fue llevado fuera gritando. Elena se quedó sentada en silencio. Cuando salimos, finalmente habló. Se acabó. Realmente se acabó. Sí, hija, dije abrazándola. Se acabó. Pero faltaba un capítulo más. El asunto de Ivete y el terreno. El intermediario corrupto había sido arrestado. Confesó todo. Había falsificado documentos para múltiples víctimas. Ivete era solo una de muchas. Ella perdió sus $300,000. Y enfrentaba cargos por no verificar apropiadamente las transacciones. Su reputación como inversionista seria estaba destruida. Una tarde, recibí una llamada. Era Ivete. Necesitamos hablar, dijo con voz que ya no tenía arrogancia. Solo cansancio. Acepté reunirme en un café público. Llegó sin chofer. Sin joyas excesivas. Sin su aire de superioridad. Se veía vieja. Derrotada. Vine a disculparme, dijo sin preámbulos. La miré escéptica. Y a rogar, continuó. Perdí todo. Mi reputación. Mi dinero. Mis contactos. Todo por mi orgullo. Por mi crueldad. Y necesito, pedirte perdón. Tenía lágrimas. Traté horrible a tu hija. Y a ti. Porque las creía menos. Porque mi orgullo me cegó. ¿Y ahora?, pregunté fríamente. Ahora sé que estaba equivocada.
Completamente. Tú, con tu simple vida del campo, construiste más que yo con todos mis recursos. Y tu hija tiene más dignidad en su dedo meñique que yo en todo mi cuerpo. Hizo una pausa. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que finalmente veo. Finalmente entiendo. La miré largo rato. El perdón, dije finalmente, no es para ti. Es para mí. Para liberarme del peso de odiarte. Así que sí, te perdono. Pero eso no significa que olvidaré. Ni que confiaré. Solo significa que ya no voy a dejar que tu maldad me consuma. Me levanté. Espero que aprendas. Que cambies. Pero eso es tu problema. No mío. Y Ivete asintió. Gracias. Es más de lo que merezco. Me fui dejándola ahí. Con su café frío y sus arrepentimientos tardíos. Mientras manejaba a casa, sentí algo raro. No era alegría exactamente. Pero era paz. Paz de saber que justicia, aunque lenta, había sido servida. El juicio criminal de Arthur fue 2 meses después. La sala estaba llena. Prensa. Curiosos. La historia había ganado atención mediática. Ejecutivo rico abusa de esposa, el juicio que divide opiniones, titulaban. Elena testificó. Fue doloroso pero necesario. Contó todo. Los golpes. La humillación. El control. El abogado defensor intentó desacreditarla. ¿No es cierto que usted provocaba estas situaciones? No, respondió Elena firmemente. Nadie provoca ser golpeado. Yo también testifiqué. Sobre lo que vi esa Navidad. Sobre el uniforme. Sobre cómo Arthur me amenazó. Sobre los moretones de Elena. El video fue reproducido otra vez. El jurado lo vio en silencio sombrío. Varios miembros miraban a Arthur con disgusto. Javier también testificó. Contra su propio hermano. Fue valiente. El juicio duró una semana. Finalmente, el jurado deliberó. 3 horas después, regresaron. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez. El portavoz se puso de pie. Sí, su señoría. En el cargo de violencia doméstica agravada, encontramos al acusado, culpable. Arthur se derrumbó. El juez lo sentenció inmediatamente. 5 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional por al menos 3 años. Además, programas obligatorios de manejo de ira y terapia. Y prohibición permanente de contactar a la víctima. Arthur fue llevado esposado. No miró atrás. Elena lloró. Pero eran lágrimas de alivio. Ya terminó, repetía. Realmente terminó. Con Arthur en prisión e Ivete arruinada, finalmente pudimos respirar. Elena se mudó de regreso conmigo temporalmente. Necesitaba sanar. Física y emocionalmente. Empezó terapia. Yo la acompañaba. Poco a poco, veía como mi hija regresaba. La Elena fuerte y brillante que yo conocía emergía de las cenizas. 3 meses después del juicio, tomamos una decisión sobre el terreno. Mamá, dijo Elena una tarde, he estado pensando. ¿Ese terreno, qué quieres hacer con él? Es tuyo, respondí. Para tu futuro. Para lo que necesites. Ella negó. Es nuestro. Tuyo y mío. Y creo que sé qué deberíamos hacer con él. Su idea era hermosa. Construyamos algo especial, dijo. No un condominio de lujo como quería Ivete. Sino viviendas accesibles. Para mujeres solteras. Madres solteras. Mujeres escapando de relaciones abusivas. Un lugar seguro donde puedan reconstruir sus vidas. Me emocioné. Es perfecto. Tu padre habría estado orgulloso. Así comenzó el proyecto.
No teníamos el capital de Ivete. Pero teníamos algo mejor, una visión genuina. Conseguimos inversionistas éticos. Bancos que apoyaban proyectos sociales. Y comenzamos construcción. El proyecto se llamaría Casa Nueva Vida. 20 apartamentos pequeños pero dignos. Con guardería. Con centro comunitario. Con seguridad. Durante la construcción, Elena conoció a alguien. Miguel. Un arquitecto involucrado en el proyecto. Era amable. Respetuoso. Paciente. Al principio, Elena tenía miedo. No sé si puedo confiar en otro hombre, me confesó. Toma tu tiempo, le aconsejé. Si es el correcto, esperará. Y lo hizo. Miguel esperó. La cortejó con paciencia. Y lentamente, Elena volvió a abrirse al amor. Un año después del juicio, Casa Nueva Vida estaba lista. La inauguración fue emotiva. Las primeras 20 familias se mudaron. Mujeres con historias similares a la de Elena. Algunas escapando de abuso. Otras simplemente luchando solas. Todas encontrando refugio en el lugar que casi destruye a mi hija. En la ceremonia de inauguración, Elena dio un discurso. Este lugar nació del dolor, dijo con voz clara. Nació de una noche terrible donde me dieron un uniforme de empleada para humillarme. Pero mi madre me enseñó algo esa noche. Me enseñó que la dignidad no te la da el dinero o el estatus. Te la das tú misma. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitártela si tú no lo permites. Continuó, Casa Nueva Vida es para todas las mujeres que perdieron su camino. Que están en la oscuridad. Que creen que no hay salida. Quiero que sepan, hay salida. Hay esperanza. Y hay gente que las apoya. No están solas. La audiencia aplaudió. Muchas lloraban. Yo también. Después de la ceremonia, una mujer joven se nos acercó. Señora Elena, señora Magdalena, dijo tímidamente. Yo soy una de las nuevas residentes. Y solo quería decir gracias. Mi esposo me golpeaba. Como el suyo. No tenía dónde ir. Pero ahora tengo esto. Un hogar. Una oportunidad. Gracias por darnos eso. Elena la abrazó. No nos agradezcas. Agradécete a ti misma por tener el valor de irte. Por elegir vivir. Por pelear. La mujer lloró en su hombro. Y vi en los ojos de Elena algo hermoso, sanación. Ella estaba sanando al ayudar a otras. Estaba transformando su trauma en propósito. Los meses siguientes trajeron más cambios. Elena y Miguel se comprometieron. La boda sería simple. En el campo. Donde yo crecí. Quiero honrar nuestras raíces, dijo Elena. Ya no me avergüenzo. Estoy orgullosa de venir del campo. De tener una madre que trabajó con sus manos. Que construyó algo real. La boda fue hermosa. Pequeña pero llena de amor. Las residentes de Casa Nueva Vida fueron invitadas. Miguel resultó ser todo lo que Artur no fue. Amable. Respetuoso. Apoyador. Durante los votos, Elena dijo algo que me hizo llorar. Prometo nunca olvidar de dónde vengo. Prometo honrar a mi madre todos los días. Y prometo usar mi voz para ayudar a otras que aún no encontraron la suya. 2 años después de aquella terrible Navidad, estaba sentada en mi porche en el campo. Elena y Miguel me visitaban regularmente. Casa Nueva Vida prosperaba. Ivete vivía modestamente, trabajando para pagar sus deudas. Artur seguía en prisión. Y yo finalmente estaba en paz. Una tarde, recibí una carta. Era de Artur. La abrí con curiosidad. Señora Magdalena, decía. No espero perdón. No merezco nada de ustedes. Solo quiero que sepa que la prisión me dio tiempo para pensar.
para ver quién fui. Y me avergüenzo. Destruí a una mujer buena. Destruí mi vida. Y todo por orgullo. Por querer ser alguien que no era. La carta continuaba: cuando salga, si alguna vez puedo, quiero hacer algo bueno. Algo que compense aunque sea un poco el daño que hice. No sé qué todavía. Pero lo encontraré. Y tal vez, solo tal vez, pueda mirarme al espejo sin odiarme. Gracias por salvar a Elena de mí. Hizo lo que yo no tuve valor de hacer, alejarse de la toxicidad. Incluso cuando yo era la toxicidad. Doblé la carta. No la tiré. La guardé. No por él. Sino como recordatorio. Recordatorio de que las personas pueden cambiar. Que incluso los más caídos pueden intentar levantarse. No significaba que lo perdonaría. No significaba que olvidaría. Solo significaba que reconocía su humanidad. Por más rota que estuviera. Los años siguientes trajeron más paz de la que imaginé posible. Casa Nueva Vida expandió. Construimos segunda fase. Luego tercera. Elena dirigía todo con pasión. Miguel la apoyaba en cada paso. Tuvieron un hijo. Mi nieto. Lo llamaron Ernesto, como mi difunto esposo. El día que lo conocí, lloré de alegría. Este niño tendría una vida diferente. Crecería viendo a sus padres respetarse. Amarse. Apoyarse. No vería violencia. No vería control. Vería amor saludable. Abuela, me llamaba con su vocecita cuando apenas tenía 2 años. Y mi corazón se derretía cada vez. Una tarde, 5 años después de aquella Navidad, Elena y yo visitamos el terreno donde todo cambió. Casa Nueva Vida brillaba bajo el sol. Niños jugaban en el parque comunitario. Mujeres conversaban en las bancas. Vida. Esperanza. Todo nacido de humillación transformada. Mamá, dijo Elena, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De cómo terminó todo? Lo pensé. ¿Arrepentirme de qué? De destruir a Artur. Ahí vete. De ser tan dura. Negué con la cabeza. No destruí a nadie, hija. Ellos se destruyeron solos. Yo solo defendí. Solo protegí. Solo dije la verdad. Y la verdad tiene consecuencias. Además, continué, mira esto. Señalé todo el complejo. Sin esa noche terrible, esto no existiría. Tú seguirías atrapada. Callada. Rota. Ahora eres libre. Fuerte. Y estás ayudando a cientos. Así que no me arrepiento. Me duele que pasara. Pero estoy orgullosa de cómo respondimos. Esa noche, cenando en casa de Elena, Miguel nos contó algo. Hay un proyecto nuevo. Una organización quiere hacer un documental. Sobre Casa Nueva Vida. Sobre tu historia, Elena. Para inspirar a otras mujeres. Elena me miró. ¿Qué opinas, mamá? Creo que si tu historia puede ayudar aunque sea a una mujer, vale la pena compartirla. El documental se filmó durante 6 meses. Entrevistas con Elena. Conmigo. Con residentes. Con el licenciado Mendoza. Con Javier, el hermano de Artur que testificó contra él. Incluso entrevistaron a Ivete. Ella, ahora humilde, admitió todo. Fui monstruosa, dijo frente a la cámara. Y pagué el precio. Pero ellas convirtieron mi maldad en bondad. Y eso es verdadera grandeza. El documental se llamó El Uniforme. Se estrenó en festivales. Ganó premios. Y más importante, inspiró. Miles de mujeres contactaron a Elena después. Compartiendo sus historias. Pidiendo ayuda. Queriendo saber cómo ellas también podían escapar. Elena creó una fundación.
Nueva Vida Foundation. No solo casas, sino también asesoría legal gratuita. Terapia. Capacitación laboral. Todo lo que una mujer necesita para reconstruirse. Y yo, a mis 70 años, era la presidenta honoraria. Mi rostro, arrugado y campesino, en todos los materiales. Porque representa, explicaba Elena, que no importa de dónde vengas. Tu valor es inherente. Un día, 7 años después de aquella Navidad, recibí una visita inesperada. Era Artur. Había salido de prisión 6 meses antes. Se veía diferente. Más viejo. Más delgado. Humilde. Doña Magdalena, dijo en mi puerta. Sé que no debería estar aquí. Pero necesitaba disculparme en persona. Lo dejé entrar con cautela. Nos sentamos en mi sala. No espero perdón, dijo inmediatamente. No merezco nada. Solo quiero que sepa que estos años me cambiaron. Terapia obligatoria. Programas de rehabilitación. Me hicieron ver quién fui. Y me avergüenzo profundamente. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué haces con esa vergüenza? Trabajo, respondió. En un refugio para hombres con problemas de violencia. Doy charlas. Cuento mi historia. Advierto a otros que no cometan mis errores. Es poco. Muy poco. Pero es algo. Lo miré evaluando sinceridad. Parecía genuino. Elena sabe que estás aquí, dije. No era pregunta. Él asintió. Le pedí permiso primero. Ella dijo que podía venir. Que usted decidiría si quería verme. Eso sonaba a mi hija. Dándole oportunidad pero dejando la decisión final en mí. Bien, dije finalmente. Te escuché. Y creo que eres sincero. Pero entiende algo, la sinceridad no borra el daño. Puedes arrepentirte toda tu vida y no será suficiente para compensar lo que hiciste. Lo sé, dijo con voz quebrada. Lo sé. Vivo con eso todos los días. Pero, continué, puedes intentar. Puedes usar tu historia para prevenir que otros causen el mismo dolor. Eso tiene valor. No te redime. Pero tiene valor. Me levanté indicando que la conversación terminaba. Sigue trabajando en ti mismo, Artur. No por nosotras. Por ti. Y por cualquier futura relación que tengas. Aprende a ser mejor. Se fue agradecido. No sé si realmente cambió. El tiempo lo dirá. Pero le di lo que todos merecen, una oportunidad de intentarlo. No segunda oportunidad con Elena. Eso nunca. Pero oportunidad de ser mejor ser humano. Los años continuaron. Ernesto, mi nieto, creció fuerte y amable. A los 8 años, preguntó sobre su otro abuelo. Elena le contó la verdad. Adaptada a su edad pero verdad. Tu primer papá no fue bueno con mamá, explicó. Por eso ya no está con nosotros. Pero Miguel, tu papá ahora, es todo lo que el primer papá no fue. ¿Lo odias?, preguntó Ernesto. Elena lo pensó. No. Lo perdoné. Porque el odio me lastimaba a mí más que a él. Pero no olvido. Y no permito que regrese a mi vida. Hay diferencia entre perdonar y ser tonta. Ernesto asintió procesando. Entiendo. Como abuela con el terreno. Perdonó pero no olvidó. Exacto. Perdonar pero no olvidar. Esa se volvió nuestra filosofía familiar. Y la compartimos con las mujeres de Casa Nueva Vida. Pueden perdonar a sus abusadores, les decía Elena en terapias grupales. De hecho, probablemente deberían, por su propia paz mental. Pero perdonar no significa regresar. No significa olvidar. No significa permitir que repitan el daño. 10 años después de aquella Navidad,
organizamos un evento especial. 10º aniversario de Casa Nueva Vida. Más de 100 familias habían pasado por nuestras viviendas. La mayoría ahora vivía independientemente. Exitosamente. Y todas regresaron para el evento. La ceremonia fue emotiva. Historias de mujeres que llegaron rotas y salieron reconstruidas. Niños que crecieron en ambiente seguro. Éxitos profesionales. Graduaciones. Bodas saludables. Todo nacido de aquel lugar que construimos sobre humillación transformada. Durante el evento, presentaron un video sorpresa. Era compilación de mensajes. De todas las mujeres que pasaron por Casa Nueva Vida. Una por una, diciendo, gracias. Explicando cómo el lugar cambió sus vidas. Y al final, el mensaje decía, gracias, Magdalena y Elena. Por enseñarnos que la dignidad no se regala. Se reclama. Y nadie puede quitárnosla si no lo permitimos. No había ojo seco en el salón. Elena y yo nos abrazamos llorando. Lo logramos, mamá, susurró. Convertimos lo peor en lo mejor. Sí, hija. Lo logramos. Esa noche, de regreso en mi casa del campo, me senté en mi porche como tantas noches antes. Miré las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido. De aquella noche terrible de Navidad hasta ahora. De humillación a triunfo. De víctimas a victorias. Y entendí algo profundo, el verdadero poder no está en el dinero. No está en el estatus. No está en humillar a otros para sentirte superior. El verdadero poder está en la dignidad. En saber quién eres. En no permitir que nadie te defina. En levantarte una y otra vez sin importar cuántas veces te tumben. Y Bete tenía dinero. Tenía estatus. Tenía todo lo que el mundo dice que importa. Pero no tenía dignidad. No tenía valor real. Y cuando todo se derrumbó, no le quedó nada. Artur tenía educación. Tenía familia. Tenía oportunidades. Pero no tenía carácter. No tenía respeto. Y lo perdió todo. Pero Elena y yo, dos mujeres del campo, sin educación sofisticada, sin dinero heredado, sin conexiones poderosas, teníamos algo que nadie podía quitarnos. Teníamos dignidad. Teníamos amor. Teníamos determinación. Y eso resultó ser más poderoso que todo lo demás combinado. El viento sopló suave moviendo las campanillas de mi porche. Y en ese sonido, escuché la voz de mi difunto esposo. No con palabras. Sino con sentimiento. Orgullo. Amor. Paz. Lo hicimos bien, viejo, susurré al viento. Nuestra hija está bien. Nuestra nieta está creando un mundo mejor. Y todo comenzó porque nos negamos a aceptar humillación. Cerré los ojos sintiendo el aire fresco. Y entendí la lección final. A veces Dios permite que te humillen no para destruirte sino para mostrarte tu verdadera fuerza. Aquella noche de Navidad, cuando me dieron ese uniforme de empleada, podría haberme quedado callada. Podría haber aceptado el desprecio. Podría haber permitido que continuaran destruyendo a mi hija. Pero no lo hice. Saqué mis documentos. Dije mi verdad. Salvé a mi hija. Y sin saberlo en ese momento, salvé a cientos más. Porque Casa Nueva Vida no habría existido sin esa humillación. Sin esa noche terrible. Sin ese uniforme que intentó definirnos pero terminó liberándonos. Hoy tengo 75 años. 10 años han pasado desde aquella Navidad que cambió todo. 10 años desde que vi a mi hija recibir un uniforme de empleada como humillación. 10 años desde que saqué los documentos que destruyeron el mundo de quienes nos despreciaban. Y 10 años construyendo algo hermoso de esas cenizas. Elena ahora tiene 40 años. Dirige Nueva Vida Foundation con pasión que inspira. Miguel es su socio en todo. Ernesto tiene 12 años y quiere ser abogado, para ayudar a mujeres como mamá ayudó a otras.
Casa Nueva Vida tiene ahora 3 complejos. 200 familias albergadas. Miles impactadas. Artur salió de prisión hace 4 años. Trabaja honestamente en rehabilitación de hombres violentos. No lo perdoné completamente. Probablemente nunca lo haré. Pero respeto que intenta. Que usa su historia para prevenir que otros repitan sus errores. Eso cuenta para algo. No para todo. Pero para algo. Ivete murió hace 2 años. Cáncer. En sus últimos meses, Elena la visitó. No por Ivete. Sino por ella misma. Para cerrar ese capítulo. Ivete se disculpó otra vez. Elena la perdonó. Y cuando murió, estaba en paz. No rica. No poderosa. Pero en paz. Tal vez aprendió al final. Tal vez no. Ya no importa. El documental, El uniforme, sigue inspirando. Se tradujo a 8 idiomas. Se muestra en escuelas. En refugios. En centros comunitarios. Nuestra historia ya no es solo nuestra. Es de todas las mujeres que han sido humilladas, pisoteadas, despreciadas. Y que decidieron levantarse. Recibo cartas constantemente. Mujeres agradeciéndome. Contándome sus historias. Diciéndome que les di valor para irse. Para defenderse. Para reclamar dignidad. Y cada carta me recuerda por qué valió la pena. Porque aquel momento terrible se convirtió en bendición disfrazada. Esta mañana, mientras preparaba café en mi cocina del campo, recibí una llamada. Era Elena. Mamá, tengo noticias. Buenas. ¿Qué pasó? Nos ofrecieron fondos gubernamentales. Para expandir Nueva Vida nacionalmente. Podríamos ayudar a miles más. Su emoción era palpable. Eso es maravilloso, hija. Y quieren que tú seas la imagen de la campaña. Tu rostro. Tu historia. ¿Aceptarías? Lo pensé. Una mujer de 75 años del campo. Rostro arrugado por el sol. Manos ásperas por el trabajo. Siendo imagen nacional. Sí, dije finalmente. Acepto. Porque representa la verdad, que no importa quién eres o de dónde vienes. Tu dignidad es tuya. Y nadie puede quitártela. Elena lloró de alegría. Gracias, mamá. Por todo. Por salvarme aquella noche. Por enseñarme dignidad. Por mostrarme que el valor real no está en el dinero sino en el carácter. De nada, hija. Haría todo otra vez sin dudar. Colgamos. Me serví mi café. Salí al porche. El sol salía sobre las montañas. Un nuevo día. Lleno de posibilidades. Lleno de esperanza. Y pensé en todas las mujeres que despertarían hoy en Casa Nueva Vida. En apartamentos seguros. Con futuro brillante. Todo porque una noche, hace 10 años, nos negamos a aceptar humillación. Y entendí la verdad final, la venganza más dulce no es destruir a tus enemigos. Es convertirte en la mejor versión de ti misma a pesar de ellos. Es usar su maldad como combustible para tu bondad. Es construir algo hermoso sobre las ruinas que intentaron crear. Eso es victoria verdadera. Eso es justicia real. Y eso es exactamente lo que hicimos. El viento sopló llevando el aroma de café y tierra mojada. Cerré los ojos sonriendo. Porque sabía, con certeza absoluta, que mi esposo me miraba desde donde estuviera. Orgulloso. En paz. Sabiendo que nuestra hija estaba bien. Que nuestro legado continuaba. Y que la humillación que intentaron imponernos se había transformado en el triunfo más grande de todos, ayudar a otras a encontrar su propia fuerza. Su propia voz. Su propia dignidad. Y eso vale más que todo el dinero y estatus del mundo combinados.
Les agradezco de corazón que me acompañen hasta el final. Si ya están suscritos, un abrazo especial. Si no, suscríbanse ahora y dejen su comentario.